Muy buenas tardes, licenciado. Soy Conde Momani Salvador Rey. Somos el grupo 8 del tema 9 de subsidios a los combustibles en Bolivia, impactos macroeconómicos. En la primera parte de introducción y contextualización, para empezar, debemos entender que el subsidio no es mágico, es una política fiscal activa. Básicamente, el Estado actúa como un escudo, absorbe la diferencia entre lo que cuesta realmente traer el combustible y el precio barato que pagamos nosotros en el surtidor. En puntos claves sobre los precios congelados. Miren este dato. Llevamos casi 2 décadas con los precios congelados, mientras que el mundo cambiaba. La gasolina se mantuvo a 3,74 y el diésel a 3,72, ambos en bolivianos. Esto genera una sensación de estabilidad, pero tiene un costo. Sobre la brecha de gap. Aquí en este nudo del problema, en Bolivia compra caro y en dólares, precio internacional, pero vende barato y en bolivianos, precio interno. Esta pérdida financiera la asume YPFB y en última instancia el Tesoro General de la Nación, es decir, sale del bolsillo de todos. Sobre la comparativa, eso nos coloca en una situación única. Tenemos uno de los combustibles más baratos del continente, solo superados por economías colapsadas como la de Venezuela y algunas más. Esto, como veremos, incentiva problemas como el contrabando. En antecedentes históricos, el origen. Muchos se preguntan cómo empezamos esto. Fue en el año 2000. Bolivia tenía mucho gas y mucho dinero por las materias primas. Era fácil subsidiar cuando sobraba los recursos. En el trauma del 2010, o también hito crítico, la historia nos dio una lección dura. ¿Recuerdan el gasolinazo de 2010? El gobierno de Evo Morales intentó sincerizar los precios subsidiándolos a más del 70%. La reacción social fue tan fuerte que la medida tuvo que anularse en menos de una semana. En la lección, esa lección aprendida fue desde ese día que tocar el precio de la gasolina se convirtió en un tabú o suicidio político. Ningún gobierno quiere arriesgarse a ese nivel de inestabilidad. En objetivos declarados de los subsidios, entonces, si es tan caro mantenerlo, ¿por qué lo hacemos? El gobierno tiene tres argumentos principales. En la inflación, primero, controlar los precios. Si sube la gasolina, sube el transporte. Si sube el transporte, sube el pollo, el pan y todo lo demás. El subsidio frena esa cadena financiera. Protección al consumidor. Segundo, proteger el bolsillo de las familias, ¿no? Del pueblo, para que no se sientan los golpes de los precios internacionales del petróleo, a lo medida que ha ido aumentando gracias a este problema. Y paz social, último. Y tercero, quizás lo más crítico, garantiza la gobernabilidad, mantiene tranquilos a estos sectores poderosos como los transportistas y los gremiales, evitando convulsiones sociales entre ellos. Paso a mi compañera. Gracias. ¿Cómo está, licenciado? Soy la estudiante Grisel Ruth Condori Velarde. Antes de iniciar, quiero explicar de manera sencilla qué significa un subsidio y cómo y por qué afecta a toda la economía. Primero, un subsidio es cuando el gobierno paga parte del precio del combustible para que nosotros lo compremos más barato. El problema es que cuando las cosas son más baratas, nosotros lo compramos más, incluso cuando no lo necesitamos. Y eso hace que el Estado cada vez gaste más dinero. Segundo, Bolivia pudo mantener estos subsidios porque antes ganaba mucho dinero por la venta de gas. Pero hoy en día esos ingresos bajaron, haciendo que el subsidio se haga más difícil y caro de mantener. Como vimos este año, largas filas para comprar gasolina o diésel. Y esto no ocurrió porque haya desaparecido el combustible, sino porque ya no había muchos ingresos, lo cual se volvió bien difícil y complicado para el país el cubrir el subsidio. Como tercer lugar, vamos a ver cómo esto afecta a variables importantes de la economía, como por ejemplo el déficit fiscal, donde el gobierno gasta mucho más de lo que recibe. Si el país no gana lo suficiente con la importación del gas, entonces no va a alcanzar para cubrir este subsidio, lo cual hace que el gobierno tenga que endeudarse o buscar dinero de otros sectores para cubrir este subsidio. Por eso se agranda el déficit. Y esto también afecta a la inflación, porque el precio real de la gasolina no es lo que pagamos.
La gasolina debería costar un poco más, pero el gobierno lo dijo tan barato que en ocasiones que cuando no se puede mantener el subsidio, llegan a elevarse los precios de golpe. Por eso, los subsidios pueden esconder o retrasar la inflación. También vamos a ver que esto va a afectar totalmente a la balanza comercial. ¿Por qué? Porque gastamos más dólares de lo que entra. Como ya no estamos produciendo suficiente combustible, nosotros debemos comprar del exterior y ese combustible se compra con dólares. Pero si el país no está ganando suficiente en dólares, entonces sale más de lo que entra, lo cual va a debilitar totalmente a la balanza comercial. Y cuatro, esto va a afectar a nuestro tipo de cambio, haciendo que la moneda vale más de lo que realmente vale. Mi nombre es Kevin Cáceres Chacra y a continuación voy a explicar sobre los impactos macroeconómicos directos de los subsidios en Bolivia y cómo estas afectan al funcionamiento del Estado, tanto al bolsillo de los bolivianos. En primer lugar tenemos el impacto fiscal, que es muy fuerte. Esto significa un costo directo para el Estado, que quiere decir que en el caso de Bolivia, YPFB compra combustibles caros del exterior y los vende a un precio muy bajos al mercado interno. Esto genera una pérdida fiscal que debe cubrir el Tesoro General de la Nación. Este gasto es muy elevado, ya que aumenta las importaciones y rebaja nuestras exportaciones, lo cual aumenta una deuda pública, ya que el gobierno necesita hacer préstamos de otros créditos. Además que esto genera un costo de oportunidad muy alto, ya que en vez de importar gasolina muy barata, no nos dejan invertir tanto en el área de salud, en la educación o inversión pública. En segundo lugar tenemos el impacto en el sector externo y la balanza comercial. Como los precios de la gasolina son muy baratas, incentiva a que personas y empresas demanden más hidrocarburos, lo cual genera que Bolivia debe subvencionar a la hora de importar combustible. Hace como el Y el precio de la gasolina también desincentiva al ofertante, ya que a la hora de producir sus costos de producción son muy bajos, lo cual lo desincentiva entrar a la competencia del mercado internacional. También tenemos la presión sobre reservas internacionales. Como tenemos más demanda de combustible, presionamos a las reservas porque necesitan más dólares, lo cual genera que estos tengan más préstamos. Y cuando las reservas bajan, se debilita la estabilidad económica del país. También tenemos que hablar sobre el contrabando de combustible. Como se puede ver, no solo beneficiamos al mercado interno, sino a otros mercados, a otros países. Como se puede ver el ejemplo de en la frontera de Bolivia y Perú, no solo beneficiábamos al sector boliviano, sino al sector peruano. Y por último tenemos una metáfora, cómo el gobierno genera su propia inflación, y esa causante es la subvención a largo plazo, lo cual da entrada al siguiente punto, el cual sería impacto en la inflación y los precios relativos. Primeramente hablaremos cómo los combustibles actúan como un freno. ¿Qué quiero decir? Que cómo nosotros utilizamos transportes, consumimos productos o servicios a un precio que no son tan caros. Esto debido a que el combustible está subvencionado. Pero como el combustible está subvencionado, tenemos distorsión de precios. Como la energía es barata, hace que algunos, lo que utilice combustible, gas, diésel o gasolina, tengan un costo de producción barato. Pero eso hace que las últimas tecnologías se hagan más caros y no las utilizamos. Y como tenemos una subvención a largo plazo, tenemos un riesgo de inflación reprimida, que una vez sacando la subvención o eliminando las subvenciones, tengamos un posible shock. ¿Qué quiero decir? Que la vida del boliviano, o sea, la vida tanto económica del boliviano, puede subir y los precios van a volver a ser reales. El combustible ya no va a ser 3,74, sino va a ser al precio real. Por ejemplo, conozco de Chile. Es casi 14 bolivianos, si no me equivoco. Y eso sería todo de mi exposición o de mi parte. A continuación seguirá mi siguiente compañera. Señor licenciado, tengo usted muy buenos días. Yo soy el estudiante Rosario Beatriz Flores Mamani y en este punto le voy a explicar en lo que son los impactos macroeconómicos, indirectos y sectoriales. Tenemos que el subsidio a combustibles distorsiona toda la economía. Tenemos cuatro puntos importantes a mencionar, que es transporte, industria, IPFB y medio ambiente. En transporte
llega a tener lo que son los fletes artificialmente bajos, una competitividad distorsionada. En industria se premia el alto consumo y no la eficiencia. El YPFB pierde la capacidad de inversión, amenazando la producción futura que hoy en día se está sintiendo. En medio ambiente se incentivan las energías limpias y la ineficiencia. En las siguientes diapositivas voy a tocar puntos claves de cada punto mencionado. Tenemos lo que es una competitividad distorsionada. Transportistas con combustibles baratos mantienen tarifas muy bajas, impidiendo la modernización del sector. Vehículos eficientes, vehículos eléctricos, entre otros. El uso intensivo del transporte privado aumenta el tráfico y el consumo de combustibles. En el fomento de industrias poco eficientes que dependen de energía barata en lugar de tecnología o productividad. El desincentivo para innovar porque producir con energía subsidiada sale más rentable que invertir en modernización. Tenemos en YPFB, que es vende combustible por debajo del costo real, generando pérdidas que deben ser cubiertas por el Estado o bien así por decirlo por el Tesoro. Llega a haber menores ingresos, menor inversión en exploración, mantenimiento y ampliación de la producción. Como dije en el principio, hoy en día se está sintiendo eso debido a la no exploración de nuevos puntos de gas en toda Bolivia. En el siguiente punto tenemos lo que es el medio ambiente. El aumento del parque automotor, especialmente en vehículos antiguos que consumen más y contaminan. Mayor emisión del dióxido de carbono, CO, y partículas tóxicas en ciudades como ser las más relevantes en Bolivia, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, tenemos que en el subsidio beneficia el transporte, pero frena la modernización. La industria opera con energía barata, reduciendo incentivos para innovar. El YPFB pierde la capacidad de inversión y depende de importaciones crecientes. El medio ambiente afectado, más autos con contaminación y menos energías verdes. Esa sería mi parte. Gracias, licenciado. Mi nombre es Milton Fabricio de Brichambio. Les voy a hablar sobre los impactos distributivos y sociales acerca de los subsidios de la gasolina. En este mismo se tienen datos de un 40% a aquellas familias que son adineradas y pudientes y un 60% a aquellas familias más débiles o pobres. Este consumo mayormente es como una venta de ayuda al pueblo, como una práctica en la práctica de transferencia de dinero público que se tienen. Además, se tienen datos que un 30% del combustible barato que se va a países vecinos. Nosotros pagamos la cuenta, otros se llenan de tanques y nosotros vinimos afiliándonos a un desabastecimiento nacional. En este punto viene el segundo más importante, el costo de mantener este sistema. El costo de mantener este sistema viene diciendo que hemos llegado a perder más de 3.000 millones de dólares, en la que significa que los hospitales ya no contribuyen, las universidades que no mejoran, bonos que no se aumentan. Es dinero que literalmente se quema en motor o se fuga por la frontera y encima provoca desabastecimiento y colas en toda nuestra área nacional. En este punto viene siendo una pregunta muy reflexiva que viene siendo ¿por qué no la podemos quitar? Y esa es una manera de decir que el recordamiento de un diciembre del 2010, que todo era un gasolinazo, un decreto que se quitó el subsidio en todo el país, viene con bloqueos, un joven fallecido, en menos de una semana se tenía ya familias en marchas, en toda una convulsión social. Entonces, ¿por qué ningún gobierno lo quiere quitar o lo cambia? Porque se ha convertido como un mecanismo de paz social en un pacto político frágil, en un abastecimiento que es muy deficiente. Este mismo combustible caro se vuelve un símbolo de un derecho conquistador y ha hecho acreedores a actores muy poderosos como los sindicatos, como los estipuladores de gasolina, como un mercado negro que se va creando dentro de nuestra área nacional, que pueden llegar a hacer un parálisis de 24 horas. Para cualquier gobierno, tocar el subsidio es jugar con el fuego. Prefieren el mal conocido, aunque sea insostenible a largo plazo. Como siguiente punto tenemos el análisis sectorial y aspectos futuros. En el análisis sectorial
podemos identificar que Bolivia enfrenta desafíos al agotamiento de las reservas naturales y la volatilidad de precios internacionales. Como primer punto que identificamos es el deterioro de la balanza comercial. La menor producción de gas ha llevado a una reducción de exportaciones de hidrocarburos, mientras que la demanda de combustible ha aumentado. Como segundo punto tenemos la presión fiscal. Los subsidios a los combustibles, que es un gasto que realiza el gobierno, debe ser financiado con las reservas internas del país, causando un déficit. Como aspectos futuros tenemos el mantenimiento del status quo. Consecuencias a mediano plazo es persistir con los subsidios, lo que provoca una carga fiscal, la escasez de dólares, causando distorsiones económicas y generando mercados paralelos de productos subsidiados. Como segundo punto tenemos el ajuste gradual, que es quitar los subsidios poco a poco. Implica una eliminación progresiva de los subsidios. Se pueden usar sistemas duales de precios o cupos para controlar el consumo y reducir el costo fiscal implementado. Transferencias compensatorias para mitigar el impacto social. El desafío más grande que podemos identificar acá son los sistemas eficientes de identificación de los beneficiarios y una fuerte voluntad política. Como último punto tenemos la eliminación súbita. En Bolivia, una eliminación abrupta de los subsidios al combustible puede provocar una crisis social inmediata. El aumento de combustible impacta directamente en el costo de vida, causando una inflación. Tenemos 3 países que implementaron varias de estas medidas. Como primer país tenemos Ecuador, que en el año 2019 implementó una medida súbita, causando protesta social, que las personas de su país salieron a las calles a protestar, reclamaron al gobierno y lo que obligó al presidente de su país a revertir la medida. Pero ya en los años de 2020 a 2025 se adoptó un enfoque más gradual y técnico. Como segundo país tenemos Indonesia, que implementó medidas graduales combinadas con programas de desarrollo social y transferencias de efectivo dirigida a los hogares con bajos ingresos para compensar la alza de precios. Y ya como último país tenemos el país de Nigeria. Las reformas han enfrentado desafíos significativos y la resistencia a la desconfianza pública y la falta de programas de compensación de manera efectiva. En el país de Nigeria no fue tan efectiva esta medida, ya que tenían desconfianza al gobierno y el gobierno no daba lo que son las compensaciones a las familias de escasos recursos. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Iván Peter Huancamamani. Para cerrar el tema, en esta parte voy a presentar las conclusiones sobre los subsidios a los combustibles en Bolivia. Primero, hay que reconocer que estos subsidios han sido importantes porque han ayudado a mantener estables los precios de la gasolina y el diésel. Y eso ha permitido cierto control de la inflación y estabilidad social. Pero el problema es que mantener estos precios bajos le genera un costo cada vez mayor al Estado, sobre todo en términos de déficit fiscal y presión sobre las reservas internacionales. Además, el subsidio también genera varias distorsiones en la economía. Al ser el combustible más barato de lo que realmente cuesta, se incentiva un mayor consumo y también actividades como el contrabando hacia países vecinos. Otro punto importante es que aunque el subsidio se justifica como una ayuda social, la práctica beneficia más a quienes consumen más combustible, como hogares de ingresos más altos y el transporte comercial. Por eso el modelo actual no es sostenible en el mediano plazo. Entonces, frente a este escenario, no se trata de eliminar el subsidio de un momento a otro. La experiencia muestra que una eliminación brusca puede generar inflación y conflictos sociales. Por eso, lo más recomendable es aplicar una reducción gradual a mejor fiscalizada, priorizando a los sectores más vulnerables y al transporte público para reducir el impacto social sin afectar demasiado la economía. Finalmente,
Estas medidas deben ir acompañadas de políticas de largo plazo, por ejemplo, invertir en transporte público, promover energías alternativas y diversificar la economía para no depender tanto de los hidrocarburos. También es clave que el Estado comunique bien estas decisiones para generar confianza y evitar conflictos. En conclusión, el desafío está en encontrar un equilibrio entre cuidar a la población y mantener la estabilidad macroeconómica del país. Muchas gracias.